El impacto fue brutal. El cuerpo de Elena Suárez rompió la superficie de la piscina con la violencia de una puerta arrancada de sus bisagras, y el agua helada invadió sus pulmones como 1000 agujas de hielo. El uniforme de empleada, pesado y empapado, la arrastraba al fondo como el ancla de un barco condenado. Mientras se hundía, sus ojos se abrieron con desesperación y vieron, ¡oh Dios! Eran decenas de ellas. Los contornos plateados de las pirañas brillando bajo la luz artificial de los focos subacuáticos. Arriba, amortiguado por el agua pero aún audible, el sonido de risas, gritos excitados y el tintineo de copas de champán Krug convertía aquel momento de terror en entretenimiento para la élite. «¡2 minutos y medio!», gritó Ricardo Valdés desde la terraza, su Rolex de oro reluciente mientras cronometraba. «¿Alguien dijo 3 minutos? Acepto apuestas». El multimillonario, con su traje Armani de 15.000 euros, gesticulaba a los invitados como un maestro dirigiendo una sinfonía macabra. «Vamos, gente, hagan sus apuestas. ¿Cuánto tiempo aguanta la empleadita?». Para ellos, reunidos en aquel ático que había costado más que hospitales enteros, era solo un espectáculo. Para Elena Suárez, de 34 años, madre soltera, exbecaria de biología marina, era el momento en que toda su vida convergía en una única elección: morir como víctima o sobrevivir como guerrera. La memoria funcionaba a destellos mientras su cuerpo luchaba contra el instinto de forcejear. Elena no era solo una empleada. Esa palabra que Ricardo escupía con el mismo desdén con que desechaba servilletas usadas. Ella había sido la mejor alumna de su clase en la Universidad de Barcelona, UB, becaria integral, apasionada por los arrecifes de coral desde que su abuelo pescador la llevó a ver el mar a los 7 años. Había escrito una tesis premiada sobre el comportamiento depredador de las pirañas, fascinada por el abismo entre el mito de Hollywood y la realidad científica. Sabía, con precisión académica, que las pirañas atacaban principalmente a presas heridas, en pánico, realizando movimientos erráticos que señalaban vulnerabilidad. En aquel instante helado, suspendida entre la vida y la muerte, entre dientes y agua, forzó cada músculo de su cuerpo a hacer lo opuesto a lo que el terror dictaba. En vez de forcejear con desesperación, se quedó absolutamente inmóvil, dejándose hundir como piedra olvidada, como peso muerto que no valía el esfuerzo de morder. La calma era una hoja de hielo en sus venas, mientras los peces la rodeaban, curiosos pero aún sopesando el riesgo. Su cerebro operaba en compartimentos estancos, tiempo de aliento, 3 minutos como máximo con el pánico robándole oxígeno, distancia hasta la rejilla de filtración, 15 metros en diagonal, posición de la sala de control de la piscina, 20 metros más allá del borde oeste. El pasado explotó en fragmentos. Su madre, Carmen Suárez, diagnosticada con cáncer de páncreas en estadio 4. Los tratamientos que devoraron sus ahorros como fuego en paja seca. La devastadora decisión de abandonar la universidad a falta de un semestre. Los 3 empleos simultáneos que apenas pagaban el alquiler y la morfina. Y entonces, 6 meses atrás, la noticia que lo cambió todo. La reserva marina de Ses Negres en la Costa Brava, aquella que había estudiado durante 2 años, agonizaba. Intoxicada por residuos químicos vertidos criminalmente en el océano. La investigación solitaria y obsesiva que la consumió en las madrugadas entre un turno y otro, rastreando documentos públicos, facturas, registros portuarios, hasta llegar a un nombre que aparecía como una sombra detrás de empresas fantasma: Valdés Corporación. «Ha dejado de moverse», gritó alguien de la fiesta. «Morirá ya». «Imposible», respondió Ricardo, tomando otro sorbo de su whisky de 1000 euros la botella. «Gente como ella tiene la supervivencia en el ADN. Son como cucarachas, ¿sabes? Difíciles de matar». Durante 6 meses, Elena caminó invisible por los pasillos de mármol italiano de aquel opulento ático de Pedralbes. Oyó bromas racistas disfrazadas de chistes. Soportó humillaciones accidentales, la vez que la esposa de Ricardo, Patricia Valdés, derramó vino tinto en su uniforme y dijo: «Vaya, pero ese color te sienta bien, querida». Observó todo: la rutina de la casa, los sistemas de seguridad,
las contraseñas que el idiota arrogante tecleaba sin preocuparse por la empleada de hogar invisible que limpiaba la mesa de al lado. Fotografió cada documento en su despacho. Hojas de cálculo que detallaban el vertido ilegal de mercurio y cadmio, correos electrónicos con instrucciones explícitas para sobornar a inspectores medioambientales. Paga lo que sea necesario. Es más barato que tratar los residuos. Memorandos cínicos que calculaban que las multas, cuando se aplicaran, representaban el 0,003% del beneficio trimestral. Envió todo anónimamente a 3 organizaciones medioambientales y 2 periodistas de investigación, esperando el momento adecuado para que la verdad explotara como una bomba. Pero Ricardo lo descubrió. Siempre lo descubría. Tenía un ejército de hackers y espías, y en lugar de procesarla, en lugar de llamar a la policía, decidió transformar su muerte en entretenimiento para sus amigos multimillonarios. «¡Mira, se está moviendo!», gritó una mujer con joyas que podrían alimentar barrios desfavorecidos enteros. Dentro del agua, un pez, el más audaz, por fin se atrevió a acercarse. Elena vio el brillo triangular de sus dientes, sintió un toque exploratorio en su antebrazo. La mordedura fue rápida y quirúrgica. El dolor quemó como hierro en brasa. La sangre se esparció como tinta roja en papel húmedo, y ella supo que tenía segundos antes de que el olor desatara el frenesí del cardumen. Con el cerebro a velocidad sobrehumana, arrancó el zapato negro de cuero sintético, su único par para el trabajo, y lo arrojó con toda su fuerza al lado opuesto de la piscina. El objeto giró creando turbulencia. Golpeó el agua con sordo estruendo. Los depredadores, en perfecta sincronía, viraron al nuevo estímulo. La nube plateada de pirañas convergió sobre el zapato, devorándolo en furia ciega. «¿Qué diablos hace?», inquirió un invitado, un juez federal que Ricardo Valdés tenía en el bolsillo. «Intenta sobrevivir», respondió otro, un CEO de una minera que contaminaba ríos en el norte. «Pero es inútil, siempre lo es». Elena aprovechó el desvío para ascender, con movimientos largos y controlados, sin patalear ni crear ondas. Al romper la superficie, se permitió una mínima respiración. Oyó voces excitadas proclamando su supervivencia y vio a Ricardo Valdés coger un cubo de hielo y botellas rotas para arrojarlas, para hacerlo más interesante. Y se sumergió. La rejilla de filtración estaba allí, absorbiendo agua suavemente. Imposible escapar, pero Elena recordó el tour que Ricardo le mostró, alardeando de los recursos especiales de su piscina. Corrientes artificiales, remolino, chorros masajeadores, todo controlado electrónicamente desde la sala de máquinas. «Costó $500,000 solo el sistema», dijo, como si esperara que ella, con su salario mínimo, quedara impresionada. Con el corazón latiéndole y la sangre aún brotando del brazo, Elena trazó el único plan posible: salir, alcanzar la sala de equipos, usar el juguete de $500,000 del magnate contra su dueño. Nadando hacia la parte rasa, cada movimiento calculado para no atraer a los depredadores que regresaban, buscando la fuente de sangre. Logró alcanzar la borda, sus dedos aferrándose al azulejo frío, comenzó a izarse. Y entonces el peso del zapato italiano de €5,000 de Ricardo aplastó sus dedos. «¿A dónde crees que vas?», siseó él, agachándose para encararla, su aliento apestando a whisky y crueldad. «La fiesta no ha terminado. Eres el espectáculo principal». Él la empujó de nuevo con el pie, como quien da una patada a un perro. Elena Suárez se hundió otra vez, más sangre en el agua, los peces más revueltos. El dolor en los dedos rotos se sumaba a la mordedura, y el pánico amenazaba con apoderarse de ella. Fue entonces cuando otra memoria emergió: Laura García, su compañera de cuarto en la universidad, que se había ahogado luchando contra la corriente en lugar de nadar con ella durante una investigación de campo. Elena había estudiado las corrientes obsesivamente después de aquello. Había aprendido que el agua obligada a invertir su flujo se convertía en un arma. La próxima vez que logró emerger, al otro lado de la piscina, no intentó solo salir. Con la mano que aún le funcionaba, agarró el tobillo de Ricardo Valdés cuando él se acercó para empujarla de nuevo.
El tirón fue lo suficientemente fuerte como para desequilibrarlo. Estuvo a punto de caer, el traje de 15.000 euros empapado, retrocediendo a tropezones y maldiciendo. «¡Zorra!», gritó. «¡Lo vas a pagar!». Pero Elena Suárez ya estaba corriendo, cojeando con un solo pie, dejando un rastro de sangre en el mármol blanco. Los guardias de seguridad estaban al otro lado de la terraza, distraídos con la cocaína que algunos invitados esnifaban abiertamente. Alcanzó la pequeña construcción que albergaba los controles, forzó la puerta con una piedra decorativa del jardín japonés de 100.000 euros, empujó una estantería para bloquear la entrada. El panel electrónico brillaba como la cabina de un avión, localizó el control de flujo, lo giró al máximo, activó el modo remolino. La advertencia en rojo parpadeó. Peligro, efecto vórtice activado, evacuar piscina. Fuera, la transformación fue instantánea y terrible. La piscina de 15 metros se transformó en una licuadora gigante. El agua comenzó a girar, despacio al principio, luego con velocidad creciente, creando un remolino que lo succionaba todo hacia el centro. Pirañas, hielo, trozos de cristal, y entonces, porque el karma a veces tiene un sentido del humor negro, el propio Ricardo Valdés. ¡Socorro!, el multimillonario gritaba, girando en el vórtice como un muñeco de trapo, descubriendo en su propia piel lo que significaba ser presa. «¡Sáquenme de aquí! ¡Pago lo que sea!». Los invitados corrían en pánico, algunos intentando lanzar boyas, cuerdas, cualquier cosa, pero todo era succionado por la fuerza implacable del agua. Y entonces, en medio del terror, Ricardo Valdés comenzó a hablar. El miedo a la muerte tiene ese poder, arranca verdades que ni la tortura conseguiría. «Fui yo», gritaba entre jadeos, algunas pirañas desorientadas aún intentando morderle. Los vertidos en la reserva marina de Ses Negres, el soborno de los inspectores. Ordené contaminar el arrecife porque obstaculizaba la ruta de los barcos. Falsifiqué los informes ambientales. Maté a esos pescadores que intentaron denunciarme. Cada confesión era captada por decenas de móviles. La fiesta de los ricos se había transformado en un tribunal y las cámaras eran el jurado. Compré al juez Morales, el fiscal Delgado está en mi bolsillo, la senadora Ortiz recibe $500,000 al mes. Ordené matar al periodista que investigó la empresa. Fui yo. Elena Suárez corrió al panel de emergencia exterior, apretó el botón rojo. Nada. Bloqueado remotamente. Debía volver a la sala de máquinas. Midió la distancia, su estado físico, el tiempo que Valdés aún aguantaría. Había una línea delgada entre justicia y asesinato, y ella no la cruzaría. No sería igual a él. Volvió corriendo, el cuerpo protestando, la visión oscureciéndose en los bordes. Encontró el interruptor general, lo tiró con ambas manos. Los motores murieron con un suspiro mecánico. El agua comenzó a calmarse, el vórtice perdiendo fuerza hasta que los guardias pudieron sacar a Ricardo. Estaba vivo, mordido, casi ahogado, en shock, pero vivo. «¡Arrestadla!», intentó gritar, pero solo salió un graznido patético. Fue entonces cuando las sirenas empezaron a sonar. Ambulancias primero, luego la policía. Mucha policía. En la comisaría, 3 horas después, Elena estaba sentada con el brazo vendado, los dedos inmovilizados, respondiendo a la inspectora Sofía Bernal, una mujer afroespañola de 50 años que no ocultaba el asco por lo visto en los vídeos. «Déjeme ver si lo entiendo», dijo la inspectora. Valdés organizó una fiesta donde el entretenimiento era ver cómo una empleada de hogar era devorada por pirañas. «Fue legítima defensa», dijo el abogado de Valdés, un hombre que cobraba 5.000 euros por hora. «Ella invadió propiedad privada». «Ella trabajaba allí», respondió la inspectora secamente. «Y tengo 37 vídeos que muestran a Valdés empujándola deliberadamente en una piscina llena de depredadores». Fue entonces cuando Elena habló por primera vez en horas. «Yo tengo más». Contó todo. La infiltración, la investigación, las pruebas enviadas a las ONG. Mientras hablaba, sus teléfonos sonaron. Las organizaciones ambientales confirmaban. Documentos auténticos, pruebas irrefutables. Valdés Corporación
había vertido ilegalmente 500 toneladas de residuos tóxicos, causando la muerte del 80% de la reserva marina de Ses Negres. Pero el verdadero tsunami provino de Internet. Los vídeos de la fiesta de las pirañas se viralizaron en cuestión de minutos. Piranha Gate alcanzó el primer lugar en las tendencias mundiales. La imagen de Ricardo girando en el remolino mientras confesaba crímenes se convirtió en meme, en remix, símbolo de una era donde los ricos creían poder hacer cualquier cosa. Multimillonario intenta matar a empleada de ascendencia africana con pirañas, era el titular en todos los periódicos. La dimensión racial, que siempre había estado allí, ahora era imposible de ignorar. Agentes de la ley irrumpieron en la sede de Valdés Corporación a la mañana siguiente. Confiscaron todo: documentos, ordenadores, discos duros. Cada crimen confesado en el vórtice fue confirmado con pruebas documentales. Su esposa, Patricia Valdés, pidió el divorcio y llevó la mitad de todo. Los amigos desaparecieron. Las acciones se desplomaron un 90%. Contratos multimillonarios fueron cancelados. Demandas judiciales llovieron de todos lados. Elena Suárez eligió una única entrevista en el programa de mayor audiencia del país. Sentada ante millones de telespectadores, contó su historia desde el principio. La niña que soñaba con ser bióloga marina, inspirada por el abuelo pescador que le enseñó a amar el mar. La joven que consiguió una beca integral con sus notas perfectas. La investigadora que descubrió patrones fascinantes en el comportamiento de depredadores marinos. La hija que lo dejó todo para cuidar de su madre con cáncer, trabajando en 3 empleos para pagar la morfina y el alquiler. La mujer que descubrió que la reserva marina que amaba estaba siendo aniquilada y decidió que, si no podía salvarla como científica, lo haría como guerrera. ¿Por qué no acudió directamente a la policía?, preguntó el entrevistador. ¿Con qué pruebas? Yo era una empleada de ascendencia africana acusando a un empresario de élite blanca. ¿Quién me habría creído? Necesitaba pruebas irrefutables y las conseguí. ¿Usted planeó todo? ¿El remolino? Planeé sobrevivir, respondió ella, con los ojos firmes en la cámara. Usé el conocimiento que la Universidad de Barcelona me dio y la fuerza que mi madre me enseñó. Él intentó matarme como entretenimiento para sus amigos ricos. Yo sobreviví, y la verdad sobrevivió conmigo. La entrevista obtuvo 50 millones de visualizaciones en 24 horas. El juicio de Ricardo Valdés fue transmitido en directo. Un circo mediático que duró 3 meses. Elena Suárez testificó con la misma precisión científica con la que había redactado su tesis. Fría, metódica, irrefutable. Víctimas de todas las comunidades litorales afectadas por la contaminación testificaron. Pescadores que perdieron su sustento. Niños con problemas respiratorios causados por los químicos. Familias de los ambientalistas asesinados. El veredicto. Culpable de todas las acusaciones. Tentativa de homicidio, crímenes medioambientales, soborno, conspiración, asociación ilícita. 15 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional. Confiscación de bienes para la reparación medioambiental. A las afueras del Palacio de Justicia de Barcelona, Elena Suárez fue rodeada por reporteros. ¿Qué siente?, le preguntaron. Alivio, dijo ella. Pero esto no es una victoria, es solo el comienzo. El océano no perdona, pero con trabajo y dedicación puede sanar. En eso me enfocaré ahora. Con el dinero recuperado de la fortuna de Valdés y donaciones que llegaban del mundo entero, Elena Suárez creó la iniciativa Justicia Oceánica, una organización que llevaría laboratorios móviles a zonas contaminadas, procesaría a empresas depredadoras, ofrecería asistencia jurídica a comunidades afectadas y, lo más importante, crearía un fondo de becas llamado Carmen y Laura, en homenaje a la madre que había fallecido 2 meses después del incidente y a la amiga que se había ahogado, para jóvenes afrodescendientes e indígenas que estudiaran biología marina. Las universidades que antes ni respondían a sus correos electrónicos, ahora le ofrecían un doctorado con todos los gastos pagados. Ella aceptó regresar a la UB, la misma donde había comenzado, no como alumna,
sino como investigadora principal del nuevo Centro de Estudios de Recuperación de Ecosistemas Marinos, doctora Elena Suárez, financiado con parte de la fortuna confiscada de Valdés. La mansión donde casi muere fue subastada y comprada por el Instituto de Ciencias del Mar, ICM-CSIC. La piscina de pirañas fue drenada, reformada y transformada en un tanque de rehabilitación para tortugas marinas heridas. Donde antes había horror, ahora había curación. Una placa de bronce en la entrada decía: Centro de Rehabilitación Elena Suárez, donde la verdad venció al poder. Un año después, Elena defendió su tesis de máster ante un tribunal y un auditorio abarrotado. El título: Comportamiento depredador en ambientes controlados, paralelismos entre ecosistemas marinos y estructuras sociales de poder. Era, al mismo tiempo, un riguroso estudio científico sobre pirañas y un brutal análisis sobre cómo operan los depredadores humanos. La verdadera diferencia entre las pirañas y ciertos humanos, dijo en la conclusión, provocando risas nerviosas entre el público, es que las pirañas solo atacan por necesidad. Algunos humanos lo hacen por placer. El público estalló en aplausos. Entre los presentes estaban pescadores de la Costa Brava ataviados con sus mejores ropas, antiguos empleados de Valdés Corporación, ahora trabajando en empresas éticas, jóvenes becarios del programa Carmen y Laura, ambientalistas de todo el país, su hija de 12 años, Lucía, en primera fila, filmándolo todo con orgullo. 6 meses después, una pequeña noticia, casi perdida entre otras. Investigadores del Centro Elena Suárez descubrieron los primeros signos de recuperación en la Reserva Marina de Ses Negres. Nuevos corales empezaban a crecer. Los peces regresaban. La vida, tosuda y resiliente, encontraba su camino de vuelta. En la prisión de alta seguridad, Ricardo Valdés veía las noticias en la televisión comunitaria. Su rostro, antes bronceado y arrogante, ahora estaba pálido y demacrado. Las cicatrices de las mordeduras de piraña formaban un mapa de su caída en el brazo derecho. Los otros presos lo llamaban Cebo, un apodo que lo seguiría durante los próximos 14 años. Aquella noche, solo en su celda de 2 por 3 metros, recordó el momento en el remolino. No las pirañas o el casi ahogamiento, sino la mirada de Elena cuando decidió salvarlo al apagar las máquinas. Podría haberlo dejado morir. Se habría justificado como un accidente, un mal funcionamiento del sistema durante una fiesta. Pero ella eligió ser mejor que él. Esa era la verdadera mordedura que nunca cicatrizaría. 3 años habían pasado. Elena era ahora la doctora Elena Suárez, una referencia internacional en la recuperación de ecosistemas marinos. Sus conferencias llenaban auditorios. Su libro, Aguas Profundas, Memorias de una superviviente, llevaba 52 semanas en la lista de los más vendidos. Pero ella seguía viviendo en el mismo piso de 2 habitaciones, conduciendo el mismo coche usado, vistiendo la misma ropa sencilla. ¿Por qué no se muda a algo más grande?, preguntó una periodista durante una rueda de prensa. Porque el lujo no es tener una piscina con pirañas, Elena respondió, provocando risas. Es poder dormir por la noche sabiendo que has marcado la diferencia. Es ver un arrecife muerto volver a la vida. Es recibir un correo electrónico de una chica de un barrio desfavorecido diciendo que ha entrado en la universidad gracias a ti. Hizo una pausa, mirando directamente a la cámara. Además, añadió con una media sonrisa, después de haber sobrevivido a pirañas de verdad, los tiburones de traje ya no asustan. La frase se viralizó, se convirtió en camiseta, en hashtag, en grito de guerra. Tiburones de traje no asustan se erigió en símbolo de resistencia contra el abuso de poder. En el 5º aniversario del incidente de las pirañas, como lo llamaban los medios, se celebró un evento en la antigua Reserva Marina de Ses Negres, ahora recuperada en un 40%. Biólogos, ecologistas, pescadores, estudiantes, todos reunidos para celebrar no solo la supervivencia del ecosistema, sino lo que ella representaba. Elena buceó con su equipo, la misma mujer que casi se ahoga ahora, deslizándose elegante entre los corales renacidos. Las cicatrices en su brazo
Eran visibles incluso a través del traje de buceo. Medallas de guerra que ella no ocultaba. Cuando emergió, su hija Lucía la esperaba en el barco. «Mamá, ¿cómo está ahí abajo?» «Vivo», respondió Elena quitándose la máscara. «Herido pero vivo, luchando por sanar, como todos nosotros». Miró al horizonte, donde el sol se ponía tiñendo el mar de rojo, no de sangre, sino de esperanza. «¿Sabes lo que aprendí, hija? El agua siempre encuentra su camino. Se la puede represar, contaminar, intentar controlar. Pero al final, el agua siempre vence, porque el agua es paciente, el agua es persistente, y el agua tiene memoria». Lucía abrazó a su madre, y juntas se quedaron allí, observando el mar que casi se había perdido y ahora renacía, ola por ola, coral por coral, verdad por verdad. En la prisión, Ricardo Valdés fue encontrado muerto en su celda. «Suicidio», dijeron los informes forenses. Dejó una nota de apenas 3 palabras. Ella tenía razón. Elena recibió la noticia durante una clase que impartía sobre la resiliencia de los ecosistemas marinos. Se detuvo un momento, procesando la información. «¿Profesora?», preguntó un alumno preocupado. Ella respiró hondo, como había hecho en aquella piscina años atrás, y continuó la clase. «Como decía», retomó con voz firme, «los depredadores que no se adaptan a un entorno cambiante simplemente desaparecen. Es la ley de la naturaleza, implacable, pero justa». Los alumnos anotaban cada palabra, sin saber que acababan de presenciar el último capítulo de una historia que había comenzado con una mujer arrojada a los peces y terminaba con ella instruyendo al mundo sobre la supervivencia. Más allá de la ventana, el mar brillaba bajo el sol de mediodía, limpio, vivo, libre, como siempre debió ser, como finalmente volvía a ser. El agua había vencido.